Ya, hola chiquillos. Les dije que le iba a subir la pizarra, pero haciendo la pizarra me di cuenta de que era probable que hubiera muchos puntos que no se pudiesen explicar bien, así que es difícil de entender si solamente lo escribí, así que mejor voy a dejar el video con la explicación para que tengan las dos cosas. Y además tienen el video que es de la COTEC, la ayudante coordinadora de finanzas, que está en ayudantía y material docente, que igual ella utiliza para explicar otra metodología que quizás se le puede hacer más cómodo para ustedes, que igual esto es una ayudantía, entonces van participando y quizás se pueden enredar un poquito más. Entonces, caso de que se hayan perdido un poco, pueden tener el otro video de apoyo. Ya, con respecto a lo que habíamos quedado, nosotros ya quedamos en que teníamos que explicar por qué decidió LAN y LATAM y TAM fusionarse. Ya. Con respecto a los activos, dijimos que tenían que fijarse básicamente en los activos. Bueno, los activos generales cambiaban, aumentaban 3 veces. Entonces, todo aquello que no aumentase 3 veces nos podía llamar la atención. Entonces, lo primero que nos llamó la atención eran los activos intangibles, porque aumentaban demasiado. Y bueno, y dentro de los activos intangibles hay rutas de vuelo, por ejemplo, o licitaciones para operar en algún aeropuerto. Entonces, quizás esas fueron algunas de las razones por las cuales LAN decidió unificarse con TAM, para, al fin y al cabo, poder expandirse y crecer más como aerolínea. No sé, estar en el aeropuerto ahora donde antes no estaba, o tener rutas que antes no tenía, por ejemplo. Respecto al por qué 3 veces, volviendo un poquito más atrás, que se me fue a explicarle. Eh, Básicamente es para ver dónde está la razón del por qué quiso unirse. Por ejemplo, si los activos hubiesen aumentado 3 veces y nosotros vemos todos los activos y lo que aumentó demasiado fue el efectivo, eso no tiene mucho sentido. Entonces podríamos decir de que no hay una buena razón para financiarse, porque al final sería solamente para tener efectivo estancado. Por eso tenemos que fijarnos en qué es lo que aumenta 3 veces para encontrar la razón. En este caso vimos que aumentaban demasiado el activo intangible, entonces ahí hay una razón. Lo otro fue que las propiedades planta y equipo aumentaban a menos del doble. Y eso era raro, considerando que eh, se esperaba que los activos fijos aumentaran demasiado, debido a que ahora iban a ser mucho más grandes. ¿Por qué pasó esto? Y también era una gran aerolínea. ¿Por qué pasó esto? Bueno, porque los aviones que tenía TAM estaban más depreciados. Por lo tanto, en ese sentido, eso era un beneficio para TAM, debido a que podía renovar su flota. Y además lo que dijimos, que TAM también podía mejorar su reputación como aerolínea. Quizás no le estaba yendo tan bien, y por eso decidieron también fusionarse con LAN. Y bueno, y LAN también, si bien no mejoró su flota, también pudo aumentar más el número de aviones, lo que le podía generar mayor oportunidades para mayor capacidad en el fondo para generar ingresos, porque tenía más aviones. Y ahí eso es por el lado de los activos. Esas pueden haber sido algunas de las razones por la cual LAN decidió fusionarse con TAM. Pero ¿qué pasa con los pasivos? Primero vamos a ver el capital de trabajo, que en eso habíamos quedado. Le iba a explicar una cosita del capital de trabajo y después íbamos a ver el endeudamiento. Respecto al capital de trabajo, bueno, el capital de trabajo lo calculamos como activos corrientes menos pasivos corrientes. Eso ya lo habíamos visto en evaluación de proyectos. Y ya, los activos corrientes y los pasivos corrientes los sacamos simplemente de nuestro estado de situación financiera. Acá está en azul, que sería acá, donde dice pasivos corrientes. Y los valores son los que están en azul. Y tenemos que fijarnos en los 2 años para ver qué fue lo que pasó entre los 2 años. Eh, bueno, calculado, eso quedó acá. Bueno, calculado el 2011 teníamos un total de capital de trabajo de 978.000, y el 2000, eso fue el 2011, perdón, y el 2012 teníamos 2.430.000. Aumentó, podemos ver que aumentó. Y bueno, ¿qué nos dice esto de que sea negativo? Si el capital de trabajo es positivo, significa que nuestras actividades requieren más financiamiento del que nosotros le estamos dando, debido a que estamos quedando cortos de pasivos para poder financiar nuestras actividades.
Eso en el caso de capital de trabajo positivo. Y en el caso del capital de trabajo negativo, significa que estamos teniendo más pasivos corrientes, o sea, con pasivos corrientes estamos financiando más que solamente nuestras actividades, más que solamente nuestros activos. Por eso nuestro pasivo corriente es más alto que nuestros activos corrientes. ¿Qué significa esto? Esto igual puede ser algo negativo, debido a que estamos financiando cosas que con nuestro capital de trabajo que no son solamente nuestras actividades, que al fin y al cabo puede ser algo malo. Por ejemplo, estamos financiando con deudas de corto plazo inversiones de largo plazo. Y eso es negativo porque uno termina pagando en el corto plazo lo que empieza a generar beneficio en el largo plazo. Por ejemplo, uno no puede comprar una propiedad, planta y equipo que cuesta mucho con un préstamo a 2 años, porque te va a generar beneficio, la inversión se va a recuperar en muy poco, en mucho tiempo, y nosotros tenemos que pagarlo todo ahora. Entonces, nos va a complicar pagar la deuda y al final la empresa va a terminar quebrando. Por eso siempre es importante como que la deuda con la que voy a financiar mis activos de largo plazo tienen que ir a lo más en la misma cantidad de años que va a durar el activo. Por eso es malo que estemos financiando de nuestros activos de largo plazo con capital de trabajo, con pasivos de corto plazo. Eso por un lado. Por otro lado, eh, si vamos a cómo se componen nuestros pasivos de corto plazo, acá, acá que está marcado en negrito, está encerrado en negrito, eso serían los otros pasivos corrientes, serían nuestra deuda en el fondo, deuda financiera. Pasivos corrientes son los deuda de corto plazo. Otros pasivos financieros no corrientes, la deuda de largo plazo. Eso es importante que lo sepan. Los otros pasivos financieros son las deudas corrientes de corto plazo y no corrientes de largo plazo. Eso es muy importante que lo sepan. Y bueno, si vemos los montos, podemos ver que son demasiado mayores comparados con los otros pasivos financieros que están o sea, comparado con los otros pasivos, no, pasivos corrientes. Por ejemplo, en el caso del 2012 es casi el 50% del total de pasivos, no, un poquito menos del 50%, y en el caso del 2011 también es más bajo, pero igual sigue siendo un porcentaje muy alto. Y eso también puede ser negativo debido a que se podría interpretar con que estamos financiando nuestras actividades con deuda de corto plazo, lo que tengo acá. Por lo tanto, ¿por qué sería negativo? Porque nuestras actividades se tienen que financiar con nuestras actividades. De eso se trata el capital de trabajo. Es la plata como que está dentro de la empresa, pero es solamente producto de las actividades. No se puede financiar con deuda externa. La deuda se tiene que ocupar únicamente para la inversión. Bueno, es el objetivo de la deuda. Y bueno, en ese lado podría ser negativo. Si bien este punto no es tan claro, en este ejemplo, que igual no es una gran proporción, sí es importante que lo sepamos para más adelante. Ya. Pero pese a que en ambos lados tenemos pasivos, o sea, tenemos capital de trabajo negativo, ¿por qué igual quiso unirse LAN con TAM? Bueno, porque si nosotros vemos un análisis, hacemos un análisis vertical de esto, vemos cuánto varió de un año a otro. No, perdón, es un análisis horizontal. Si vemos cuánto varió de un año a otro, del 2011 al 2012, vemos que capital de trabajo varió acá en un 148%. Y vimos que los activos aumentaban 3 veces. Por lo tanto, estamos financiando en porcentaje menos de nuestra inversión de lo que teníamos financiado antes. Por eso nuestro porcentaje como capital de trabajo, nuestra porción de capital de trabajo negativo es menor a la porción que teníamos antes en porcentaje de los activos. Por eso indica que pese a que no estamos tan perfectos ahora, estamos mejor que antes en porcentaje, porque antes nuestro capital de trabajo era muy grande eh, como porcentaje de los activos. En cambio ahora es menor. Por eso sería algo más, estaríamos menos mal que antes en el fondo. Tampoco es como que esté 100% mal, simplemente que estamos fuera del óptimo. Y es importante que sepan respecto al capital de trabajo. Bueno, que si es negativo significa que estamos financiando con
con financiamiento operativo más que nuestras operaciones simplemente, y cuando es positivo significa que nos está faltando como pasivo operativo para financiar nuestra actividad, y eso se financia con deuda a largo plazo, lo cual tampoco es correcto, porque estaríamos pagando intereses sobre actividades que no debiésemos pagar intereses, sino que se debe financiar mediante las propias actividades. Ya, espero que hayan entendido esto, si no me pueden enviar un mail, que igual es un poquito difícil y es muy importante que lo sepan para, bueno, para Finanza uno y también para evaluación de proyectos, que también van a ver harto de esto más adelante. Y ya luego de esto, vamos a analizar el endeudamiento. Y para lo cual vamos a utilizar dos razones financieras: la razón de endeudamiento, que es pasivos totales dividido en activos totales, y apalancamiento financiero, que son activos totales dividido en patrimonio. Esa ya la habíamos estudiado la ayudante anterior. Bueno, la razón de endeudamiento en el 2011, fue de 80%, 81%, y el 2012 fue de 74%. Podemos ver que disminuyó. Lo mismo pasa con el apalancamiento, que era de 5,25 y ahora es 3,98, casi 4. También disminuyó, lo cual nos indica que el 2012 la empresa como proporción está menos endeudada, no mucho menos, pero sí está una gran diferencia, menos endeudada de lo que era antes. Y eso se lo expliqué la ayudante, pero se lo explico un poco rápido. Que 81% es un porcentaje muy alto de endeudamiento para una empresa, por lo cual probablemente LAN llegó como a su límite de endeudamiento y no podía seguir creciendo para endeudarse. La única forma de seguir creciendo para LAN era em, con aportes de capital, pero eso también no es tan fácil de hacer. Por lo tanto, eh, pudo haber sido una de las razones por la cual quiso unirse a TAM, porque era una forma como de crecer sin tener como que endeudarse, para crecer internamente. Y a la vez TAM tenía una menor cantidad de endeudamiento y ahora tiene una porción menor de endeudamiento, y eso le da como, de cierto modo, un margen adicional para que puedan endeudarse, porque obviamente es mucho más fácil endeudarse teniendo un 74% de endeudamiento que teniendo un 81%, en el caso de que necesiten financiamiento a futuro, por ejemplo, ahora. Bueno, y el apalancamiento nos dice lo mismo, ahora está mucho menos apalancado de lo que era antes. Apalancado en el sentido de cuánto de sus actividades están financiadas con financiamiento de terceros y no con patrimonio, en el fondo, financiamiento propio. Eso significa apalancamiento. Entonces, conclusión, una de las razones por la cual quiso unirse a la ANATAM fue porque estaba muy endeudado y le sirvió como una forma para disminuir su endeudamiento como empresa. Por lo tanto, ahora están mejor desde ese punto de vista. Sin embargo, como vimos por el capital de trabajo, no es el óptimo. Igual está financiado mucho con deuda de corto plazo y, y eso puede como afectar un poquito. No es orgánico en el largo plazo, debido a que, como les dije, la idea es que siempre las operaciones se financien únicamente con las operaciones, los pasivos corrientes con pasivos corrientes, o sea, activos corrientes con pasivos corrientes. Y ahora pasamos a la pregunta de que nos dicen cuáles son los problemas actuales de la TAM y cuáles son los desafíos para el futuro. Bueno, esto sería un poquito un resumen de lo que hemos visto ahora, pero más acercado como a futuro, como desafíos. Primero es controlar el endeudamiento. Dijimos que el endeudamiento, si bien disminuyó, no está en el óptimo. Por lo tanto, bueno, lo que dijimos que las actividades o las operaciones, que es más preciso, operaciones, no se pueden financiar con deuda de corto plazo. Tienen que financiarse únicamente con las operaciones. Eso es algo que tienen que mejorar la TAM. Y la deuda de corto plazo no puede financiar las inversiones de largo plazo. Por lo tanto, también eso es algo que debiese corregir más adelante. Luego, algo que también vimos en la ayudantía es que mejorar los flujos de caja operacionales para lograr un crecimiento orgánico. Vimos que los flujos de caja operacionales eran menores que el flujo de caja de inversiones. Se está invirtiendo más de lo que ganábamos por vender pasajes de avión, en el fondo. Y eso no se va a generar un crecimiento orgánico, porque el único crecimiento que estamos logrando es en base
a financiamiento externo, lo cual se tiene que pagar en el futuro y si es que no se tiene la plata para pagar, si es que no se genera plata con las operaciones, no, la empresa va a quebrar. Por eso tiene que mejorar eso LATAM, tiene que mejorar el flujo de caja operacionales para poder mejorar sus inversiones, o sea, para poder financiar su inversión orgánicamente y a la larga poder crecer sanamente y no solamente con financiamiento externo, que como les dije, eso se tiene que pagar tarde o temprano. Por eso es algo a mejorar. Bueno, una forma de mejorar eso quizás podría ser dejando de invertir un poco y enfocarse a ser más eficiente con nuestras operaciones, a ganar más de operacional y eso en el mediano plazo. Y en el largo plazo nos va a permitir tener más cajas más caja operacional y ahí podemos empezar a invertir más. eh, a invertir más. Vamos a empezar a invertir más en activos fijos. Otro desafío es materializar la plusvalía, que como lo conversamos en la ayudantía, la plusvalía es como la apuesta que hace la empresa, no es un valor materializable. Por lo tanto, como era un porcentaje muy alto, era un 15% del total de activos y ese 15% necesita materializarse para que esos activos puedan generar eh, beneficios, porque a la larga, como vimos, eran básicamente una apuesta que estaba inflando nuestros activos y cuando analizamos eficiencia teníamos que eso no estaba generando nada en el fondo. Entonces hay que materializarlo para que genere beneficio y podamos mejorar nuestros resultados. Por eso es importante materializar la plusvalía. Y un problema que puede pasar es que los inversionistas pueden irse dado la menor rentabilidad. Eso dentro de los desafíos también hay que tratar de mejorar la rentabilidad para que los inversionistas no se vayan. Pero como les dije, igual ahora tenemos la ventaja de que estamos en el 2020 y podemos ver de que, bueno, antes de que pasara todo esto del virus, ya las acciones de la TAM no valían lo que valían antes. Entonces, efectivamente, los inversionistas se fueron por la menor rentabilidad, no lo mejoraron. Bueno, y eso, chiquillos, como les dije, igual esta es una ayudantía, sé que les puede haber complicado un poco, pero de verdad es muy útil, traten de revisarla bien. Les voy a dejar la pauta que tiene cosas que están explicadas mucho más en detalle, que son cosas que no quise abordar tanto porque para hacer como la primera ayudantía como intensa de análisis financiero, preferí dejarlas de lado para no complicarlo y traté de explicarlo lo más global y lo más fácil de entender para después la siguiente ayudantía poder profundizar más. Pero si desean profundizar más como en este tema de la TAM, los invito a que revisen la pauta o el video que está en ayudantía de material docente. Eso sería todo y recuerden cualquier cosa a mi mail. Que estén muy bien.